Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo que cubrir la lamentable noticia de la condena oficial al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por presunta manipulación de testigos, por presunto soborno a testigos, cosa pues que realmente no sucedió, pero pues que se decidió que sucediera pues en un marco de deslegitimar al presidente Uribe de manera política, de desvirtuarlo políticamente, usando como medio a una juez de izquierda, a la juez 44 de conocimiento, la señora Sandra Heredia, quien, apelando por porque el señor Iván Cepeda, una persona nefasta, dijera la verdad en una justicia politizada hacia el que está gobernando, y que a pesar de ser una juez politizada ha sido alabada por medios como Caracol, que ya los hemos visto inclinarse a la izquierda. Entonces pues es una decisión que genera cuanto menos consternación, y que vamos a ver pues algunos puntos clave, el fallo, cosas que me gustaría cubrir, entre ellas las pruebas falsas que esta señora decidió legitimar en sus más de 6 horas de habladuría, porque no es más, es habladuría. Es esta señora hable, que hable, que hable, que hable, y pues eso no debería ser así. Así que vamos ahora sí con el video. Y aquí Adriana Martínez comenta: no, la justicia murió en Colombia. Álvaro Uribe Vélez es condenado injustamente. La izquierda va a pagar esto en las urnas porque acaban de levantar un mártir político. Ya verán. Y vamos a ver pues el video. Especialmente al señor Uribe Vélez. Incluso cuando eso le supuso estigmatización, el distanciamiento de su familia, los presuntos atentados contra su integridad y demás cargas que no asumiría alguien que implantó un entrampamiento. Al baremo los anteriores argumentos, podemos concluir, de la mano de la Fiscalía General de la Nación y apoderados de víctimas, que quedó suficientemente acreditada la materialidad de la conducta punible de soborno en la actuación penal respecto del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, que en septiembre del 2011 rindió una entrevista al entonces. Bueno, ahí comienza a hablar de que, según los argumentos que dio esta señora en todo el discurso, legitimando pruebas que no debieron ser legitimadas, y es legitimando argumentos y pruebas de la defensa del presidente Uribe, que fueron totalmente deslegitimados y descartados por esta señora para beneficiar a Iván Cepeda y a todo su séquito de sinvergüenzas, por decirlo así. Comienza a decir que Uribe sobornó a Monsalve para que testificara en contra de Cepeda, porque pues eso es lo que se acusa, y bueno, cosas que no tienen nada que ver. ¿Y por qué no tienen nada que ver? Porque todas estas pruebas que supuestamente legitiman la culpabilidad de Uribe no son ciertas o fueron tomadas de forma ilegal. Aquí entonces aquí vamos a ver algunas de las pruebas ilegítimas, y en este caso son las mentiras que ha dicho Monsalve, que lo comenta aquí Jerónimo Uribe, y vamos a leer. Lo que da origen a este juicio es la declaración que Cepeda le tomó a Monsalve y la posterior demanda en contra de Uribe. Quedó probado que Monsalve le dijo varias mentiras a Cepeda. Esas mentiras dejan sin credibilidad a Monsalve. Se demuestra que Uribe buscaba la verdad, pues quedó probado que Monsalve sí mentía. Fue visitado 12 veces por Cepeda y se comunicaban permanentemente. Pero a Monsalve se le perdió el celular y a don Iván se le borraron los chats. Qué raro. En esa entrevista del 2011 afirmó lo siguiente: que estaba en prisión incógnita por paramilitar. Quedó probado que su condena era por secuestro extorsivo sin relación con el paramilitarismo.
Los hechos por los que fue condenado son posteriores a la desmovilización de los grupos paramilitares. No se halló ninguna evidencia que acredite como verdad judicial que Monsalve haya sido paramilitar. 2. Que presenció que Uribe había ordenado la masacre de San Roque. En el juicio sostuvo que ni siquiera conoce a Uribe. O sea que en ningún momento ellos se vieron. 3. Que Uribe vendió la mitad de Guacharacas en el 2000 a Santiago Gallón. También que la otra mitad quedó en manos de Santiago Uribe. Quedó probado que toda la familia Uribe vendió la finca en julio de 1996 a una sociedad que no tenía ninguna relación con Santiago Gallón. Óscar Monsalve, padre e hijo, afirmaron que después del 96 no volvieron a ver a Santiago Uribe. 4. Que allí los Uribe fundaron el bloque Metro. El papá y el hermano lo niegan. Igualmente varios paramilitares de las entrañas del bloque Metro, que además afirman que Monsalve no hizo parte de este. O sea, otra evidencia de que Monsalve no hizo parte de un grupo paramilitar, pero lo quieren pintar así para que Monsalve sea ese integrante del grupo paramilitar que está testificando que Uribe lo fundó y que Uribe era paramilitar y que pues cosas que nada que ver. 5. Que en campaña él y otros paramilitares escoltaron a Uribe. De nuevo, en el juicio testificó que no conocía a Uribe, que solo lo había visto de lejos en 2 actos de campaña. Para ese entonces ya Uribe contaba con un amplio esquema de seguridad asignado por el Estado. 6. Que su familia estaba amenazada por las declaraciones. Su padre y su hermano han reiterado que declararon en el juicio que les constaba sin ningún tipo de presión. Su hermana lo reafirma en una tutela en contra del Río, que lo obligó a rectificar. En unas declaraciones habla de beneficios, pero la carta radicada ante la corte habla de presión, sin especificar de qué se trataba esto. No presentaron ni una sola prueba de la presión, tampoco del soborno. En su primera declaración ante la corte, ocultó haber grabado la reunión con Cadena. A esa grabación le faltan por lo menos los 8 minutos iniciales. 2 peritos constataron que la grabación fue alterada y nunca se pudo verificar porque entregaron los relojes destruidos. Está detrás de la denuncia que Del Río instauró en contra de su propio padre. Está dispuesto a todo para proteger los lujos que ha ido obteniendo, incompatibles con su prontuario. Y entonces pues aquí podemos ver que Monsalve decidió mentir descaradamente en sus declaraciones, sabiendo que muchas de ellas eran falsas y fueron desmentidas por la familia de este señor. Son pruebas completamente ilegales, falsas, no ilegales, falsas, fueron mentirosas. Y aquí pues podemos ver una foto donde vemos que este señor Monsalve sí ha tenido sus lujos, incluso diciendo la juez que pobrecito Monsalve, cómo ha sufrido en la vida el pobre bebé, que lo han tenido presionado y esto es un intento para acabarlo, que es un ejemplo de superación y pues cosas que nada que ver. Ahora vamos a hablar de otra cosa que deslegitima que pues haya realmente pruebas para condenar a Uribe. Pues es todo esto de las interceptaciones ilegales. Entonces vamos a ver esto. ¿Y qué mejor fuente para ver lo que el mismísimo Uribe? Serie de pruebas del montaje. El magistrado Barceló de la Corte Suprema, ponente inicial del proceso en mi contra, proceso que mantuvieron secreto, que se lo negaron a mis abogados. Ordenó interceptar el teléfono del representante
Nilton Córdoba. Cuando ya habían adelantado escuchas, interceptaciones, el operador les dijo: estoy escuchando es Álvaro Uribe. Ustedes me pasaron fue el teléfono de Álvaro Uribe. Él les advirtió el error, sin embargo le dijeron: siga. En este punto el error inicial se convierte en un delito doloso. Hay premeditación. Se muestra el interés de hacerme daño. Y no ha habido avance de acciones judiciales. La Fiscalía declaró la caducidad de la acción. Entonces pues podemos ver que un magistrado, que es supuestamente un prófugo de la justicia, Barceló, decide pues interceptar supuestamente por error a un tipo, un representante, Nilton Córdoba, y terminan interceptando es a Álvaro Uribe. Le pasa el número de teléfono de Álvaro Uribe, y una de las primeras interceptaciones, uno de los primeros audios que se llega a escuchar de estas interceptaciones es este que vamos a escuchar. Aló. Buenos días, Álvaro Uribe. Doctor Uribe, buenos días, ¿cómo va? Bien, muchas gracias. Hablo con Rubiela. Sí, señor, ¿cómo va todo? Me alegra mucho saludarlo. Rubiela, muchas gracias. Vale, doctor Uribe, lo voy a poner en línea. Están todos los cantaletosos, ¿vale? El programa es con los cantaletosos de Violeta. Cantaletosos de Violeta. Muchas gracias. ¿Listo? Vale. Entonces pues aquí podemos oír que esta primera interceptación, esta primer contacto con el teléfono de Uribe, que fue un día después de que empezaran a interceptarlo, porque según esta persona dice que las interceptaciones a Álvaro Uribe iniciaron el 9 de marzo de 2018. Pues el 10 de marzo realiza una entrevista a Violeta Estéreo, entrevista confirmada por el mismo Álvaro Uribe. Aquí dice: yo pa'l cantaletosos de Violeta Estéreo, voté por Colombia, Centro Democrático. 1. La seguridad debe ser conducida por el presidente y apoyada por el Congreso. Hoy está manga por hombro. Esto es de marzo de 2018, aproximadamente 2 meses de que iniciaran las elecciones de ese año. Lo empezaron a interceptar ilegalmente, pues para supuestamente, con la excusa que estaban interceptando a otra persona, sabiendo que interceptaron a alguien desde el principio, al mismísimo Álvaro Uribe, y antes se escudan diciendo pues que era un error, y pues lo que dijo la juez y también la Corte Suprema de Justicia en su día, que estas interceptaciones dizque eran total y completamente legítimas, que no lo son, porque fueron ilegales, no fueron públicas, y además se supone que se trataba de un error, lo cual pues se comete en un acto delictivo que ya no es traducible en una sanción disciplinaria, lamentablemente. Entonces pues aquí vemos que han habido muchas cosas extrañas en las pruebas. Y aquí pues vamos a ver el caso del reloj espía de Monsalve, que es precisamente ese reloj que ustedes ven en pantalla, este de aquí, que fue un reloj alterado con el que lograban espiar conversaciones, y que además eliminaron 124 archivos, supuestamente para joder a Uribe, para acabarlo, y lo admiten como prueba. 124 archivos manipulados y eliminados en este reloj espía,
pero los dejan pasar. Pero los computadores de Raúl Reyes, validados por la Interpol, los desechan y los deslegitiman como pruebas. Entonces lo que hemos visto pues es una politización muy, pero muy fuerte. Ahora pues aquí vamos a hablar de otra parte que se ha vuelto muy polémica, porque esta señora juez ni siquiera escribió ella misma el fallo. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay muchos errores en su pronunciación. Se nota que no lo hizo ella, o por lo menos es evidente, porque cuando uno escribe las cosas, sabe cómo las escribió. Así sea un fallo de 1000, 2000 páginas, que ella misma afirmó que el fallo era de 1000 páginas. Entonces, aquí vamos a ver este video subido por Primero Colombia, quien dice: el fallo escrito por Montealegre ni lo podía leer bien la juez del caso infame Uribe. Como ninguno de los cargos fue cierto, tuvieron que declararlo culpable en algo para no ser el oso. Es lo más injusto que se ha hecho en Colombia. El autor intelectual sigue libre. Llegó a Palermo y que Carlos prometa: ya llegó de Palermo, ¿dónde le llegó? Si pasa por el hotel Arrime. Claros indicó a Palermo y que Carlos prometa. Ahí sí pueden ver que esta señora comete algunos fallos de lectura. Comienza a leer entrecortado y a decir cosas que no son. Y si uno escribe las cosas, sabe cómo las escribió y se puede corregir. Entonces, pues, son cosas que no tienen nada de sentido y que pues están manipuladas. No, ¿todo para qué? Pues para perjudicar y en este caso condenar al presidente Álvaro Uribe en un juicio que no tiene pruebas, no tiene testimonios verificables, verídicos, pero que aún así todo esto fue argumento suficiente para condenarlo arbitrariamente. Así que pues en ese momento, como para dar una conclusión, solo nos queda esperar la segunda instancia, pues que sabemos que la defensa va a apelar. No vamos a permitir que eso se mantenga así, porque pues ese no es el orden natural de las cosas. Porque Uribe no es culpable de los delitos que Cepeda decide imputarle. No es culpable. Pero pues, como este juicio está politizado por gente petrista para pues permitir que, o por lo menos intentar que el petrismo gane las elecciones de 2026, porque el Paraco quedó mal, es culpable, no hay que votar otra vez por el uribismo, porque es que es muy raro. Preciso el juicio oral empezó en febrero y terminó ya 6 meses. Un juicio que realmente hasta cierto punto puede parecer express, más sabiendo la lentitud con la que trabaja la justicia en Colombia, porque sabemos y es de muy expreso conocimiento que aquí la justicia de este país no es que sea la más eficiente, no es que trabaje con la mejor velocidad, y eso es preocupante, porque entonces trabajó muy rápido y además justo un año antes de las elecciones de 2026, con el objetivo de dejar mal a Uribe, dejar mal al uribismo y por consiguiente dejar otra vez al petrismo en el poder para el 2026. Entonces, estas son cosas que no pueden pasar. Y pues vamos a esperar a ver qué pasa. Igual el respaldo al uribismo afortunadamente sigue vigente.
Así que, damas y caballeros, me gustaría saber qué opinan en la caja de comentarios. Esto fue un video de Cheito y nos vemos en la próxima.